la pantalla. Cerrar asistencia. Del Congreso, Luz Salgado. Su asistencia, 92 señores congresistas. El quórum para la presente sesión es de 56. Con el quórum reglamentario continúa la sesión. Señor relator, siguiente tema. Bien, continúa la sesión plenaria entonces. De la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, proyecto de ley 584. Señor relator, perdone usted, después continuamos con el proyecto. Congresista Galarreta, cuestión de orden. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, disculpe que la interrumpa, pero creo que es importante, presidenta, que la representación nacional, basados en los artículos tanto 59 que plantea la cuestión de orden, aplicación del artículo 84, tenga bien, presidenta, permitir y exigir que el ministro de Economía, el señor Torner, venga al Pleno del Congreso a explicar a la representación nacional sobre el video, sobre el audio que figura en los medios de comunicación. El ministro Torner, presidenta, ha llegado el día de ayer en la madrugada, hasta el día de hoy no se ha pronunciado, el señor ha estado de viaje cuando ha salido un segundo audio, no se ha pronunciado y es una falta de respeto, presidenta, al Parlamento y al pueblo. Existen, presidenta, en estos fragmentos que ya se pasó por completo el audio, menciones como por ejemplo que el presidente constitucional lo envía al ministro Torner a conversar con el Contralor de la República. Por algunos momentos, presidenta, se está negociando el presupuesto de todos los peruanos con un funcionario que tiene que sacar un informe sobre la evaluación de un proyecto hecho por el gobierno. Presidenta, lo que ha pasado en esa reunión es absolutamente grave y serio. La representación nacional y el país merece una explicación, si es que no es la renuncia como se ha planteado en algún momento. Hasta el día de hoy, presidenta, el Parlamento ayer ha sesionado, pensábamos que el ministro iba a tomar una decisión. Hasta el día de hoy el ministro no ha tomado ninguna decisión. Hay temas que son importantes, presidenta, pero el Pleno y el Congreso de la República no puede continuar como si no hubiese pasado nada. Hay una conversación de nivel bajísimo entre dos funcionarios. En el caso del Contralor, presidenta, existe una subcomisión que tiene días perentorios para de una vez definir la situación del señor. Pero un ministro de Estado, en una conversación tan baja, de casi chantaje, conversación que además compromete al presidente de la República, parece que el gobierno no entiende la magnitud de la gravedad de esta situación. Por eso, presidenta, estamos pidiendo a usted que el Pleno no continúe si el señor ministro Torner no viene hoy día mismo a responder sobre los hechos materia de la denuncia que se ha dado el fin de semana. Es necesario y urgente que el ministro Torner venga en este momento, presidenta. Yo le pido, presidenta, que usted haga sus buenos oficios para que el ministro venga inmediatamente, porque el Perú no puede pasar como si nada ha habido. Acá todo el Perú ha sido testigo del audio, ha escuchado, ha leído la transcripción y hay frases que son inaceptables para un ministro de Estado y peor aún cuando compromete al presidente de la República. ¿Queremos llegar a desgastar al presidente de la República? Entonces, presidenta, consideramos que es importante y no vamos, se lo digo a nombre de la bancada y espero el respaldo de las demás bancadas, presidenta, no vamos a continuar si es que no se define de una vez en qué momento venga inmediatamente el ministro Torner, presidenta. Presidenta, le está pidiendo la palabra al congresista. Congresista Víctor García Belaúnde. Presidenta, el tema es muy grave. El tema es muy grave. Es un ministro en una oficina oficial, en una oficina del Estado, en una sala de reuniones, habla con el Contralor, no es una conversación privada, es una conversación entre dos autoridades del Estado, y luego el ministro empieza a decir una serie de cosas comprometiendo la figura del presidente, inclusive de un parlamentario o dos que es mencionado en la propia conversación, entre ellos yo, que soy mencionado
como si estuviésemos hablando por teléfono constantemente con el ministro, lo cual es una total mentira. Y entonces, presidenta, el ministro ha llegado, no se ha pronunciado. El ministro ha pedido que exhiban el audio completo, ya se exhibió el audio completo y no lo favorece, más bien lo desfavorece. Y está en Lima, no se ha pronunciado. El Congreso tiene la obligación de invitarlo, tiene la obligación y la facultad de invitarlo. Él ha dicho que va a presentarse mañana a la Comisión de Fiscalización en buena hora, pero una Comisión de Fiscalización es una comisión de 10 o de 15 personas. El Pleno puede invitarlo también, no es muy usual, pero puede hacerlo. Por lo tanto, si es así, que el ministro venga al Pleno y a los 130 congresistas que están acá presentes les explique qué ha pasado, cuál es la política del gobierno, qué cosas ha querido decir en esa conversación, en qué involucran al resto de ministros y al propio gobierno y al propio presidente de la República. El ministro no creo que se pueda negar a venir. Ya ha pasado en otros congresos, presidenta, donde al ministro se le citaba a cualquier hora del día e inclusive de la noche, Entonces yo creo que el presidente, la presidenta puede coordinar con el ministro para que se presente en el transcurso del día a informar qué cosa ha pasado, salvo que antes de venir prefiera él renunciar, que creo que sería el camino más adecuado. Congresista Cheput. Señora presidenta, no se puede decir y no se puede permitir, sobre todo, señora presidenta, que se digan tantas inexactitudes. El ministro de Economía, Alfredo Thorne, no es que no se haya pronunciado, él está respetando a esta asamblea por una sencilla razón. Él ya ofició a la presidencia del Congreso para asistir y acá se ha aceptado que acepte a la Comisión de Fiscalización. A tal punto hay una aceptación del Congreso que se le cambió la hora, de 11 de la mañana a 9 de la mañana. Y no es cierto de que es necesario que venga al Pleno y no a la Comisión de Fiscalización, cuando sabemos, por el mismo reglamento del Congreso, que cualquier comisión representa a la Asamblea proporcionalmente. Pues ahí están los elegidos por cada grupo parlamentario para ejercer ese nivel de representatividad. El pedir que el ministro se presente hoy a cualquier hora con argumentos dictatoriales de que tiene que venir y que deje lo que esté haciendo, pues sencillamente es ignorar las funciones de Estado. Y también es importante señalar, señora presidenta, de que es un acto de prepotencia política plantear eso a partir... Una interrupción me pide el congresista Velázquez. Perdón. Continúe, congresista. Es un acto de prepotencia política que no se condice con lo que significa la democracia. Aquellos que indiquen de que se puede llamar a cualquier hora y ese es un elemento que significa ejercer a plenitud las características democráticas de este Parlamento, se equivocan. El ministro ha dicho en todo momento que está dispuesto a acudir, va a acudir a la Comisión de Fiscalización el día de mañana y creo yo que es un acto de prepotencia política el plantear de que se presente de inmediato al hemiciclo. Gracias, señora presidenta. Sí, señores, acaban de comunicarme que ha ingresado una moción firmada por el congresista García Belaúnde de Mulder Galarreta, la 2534, con respecto a que venga el ministro Thorne aquí al Pleno del Congreso. Voy a consultar. Quería informarles, voy a terminar de consultar los que estaban incluidos en la lista, mejor dicho, perdón, después voy a dar lectura a la moción. Congresista Arana. Presidenta, muy buenos días, colegas congresistas. Sin duda, una función importantísima del Congreso de la República es ejercer fiscalización y control político de los actos de gobierno. Y en ese sentido, esta delegación tiene que hacer uso efectivo, oportuno, de las veces que sea falta de sus mecanismos de fiscalización y control político, en este caso del Ejecutivo, de un ministro, de manera específica el ministro de Economía y Finanzas. Me parece un poco extraño que, habiendo puesto en consulta de las diversas bancadas una moción de interpelación al ministro Thorne,
En principio, por las explicaciones pendientes en la materia de su intervención sobre Conturhuasi, porque ese es el tema, además que tiene que ver con los audios, sino también sea por los temas de la política económica, una política económica centralista, recesiva, antilaboral y que está desmantelando la institucionalidad ambiental bajo el argumento de que las inversiones se verían detenidas si es que se protege el medio ambiente, es decir, colocando la importancia del dinero y del capital y los intereses de pequeños grupos de poder en el país por encima de los derechos ambientales, por encima del derecho a la salud, que por ejemplo desde el día de ayer mantienen a los hermanos de Cerro de Pasco con su alcalde a la cabeza, encadenados frente al Ministerio de Salud, sin que se encuentre una respuesta adecuada y satisfactoria de parte de las autoridades del Ejecutivo para resolver una gravísima situación que por efectos de la contaminación con plomo y arsénico mantiene a las personas en una situación en la que han tenido que venir desde Cerro de Pasco y lo que hay son respuestas que no satisfacen las necesidades de esta población. Una vez más, se le voy a permitir, si me permite, Presidenta, pero quiero terminar esta idea y para darle a través suyo la interrupción. Está solicitándole una interrupción. De acuerdo, pero quiero terminar esta idea, Presidenta. Termine. Se la voy a conceder. Y a la congresista Foronda. Pero, Presidenta, existen mecanismos regulares. Yo invoco a los colegas de las otras representaciones a que, en principio, si se ha citado al ministro de Economía y Finanzas para el día de mañana a la Comisión de Fiscalización, se le permita venir allí y que de otro lado se suscriba, se amplíe el pliego interpelatorio al ministro de Economía y Finanzas en razón de los dos temas que se han expuesto. Si me permite, Presidenta, congresista Gino Costa tiene la primera interrupción. Presidenta, no, gracias por la interrupción, colega. No es el tema central de discusión, pero lo que está mencionando el congresista Arana se ha mencionado ayer también, los problemas que hay de unas personas de Cerro de Pasco encadenadas frente al Ministerio de Salud. Lo hemos conversado a mediodía con el congresista Arana y con el congresista de Cerro de Pasco, Clayton Galván, en la mañana de ayer, y ellos saben perfectamente, a pesar de lo que se está informando acá, que la viceministra de Salud, por orden de la ministra de Salud, está reunida con las personas de Cerro de Pasco en presencia de los viceministros de Gobernanza Territorial y el viceministro de Energía y Minas. Es un tema que no está siendo desatendido, sino tienen conocimiento ellos que está siendo atendido. Entonces, por favor, no se malinforme acá a la representación nacional. Estamos trabajando sobre ese tema. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Congresista Foronda, la segunda interrupción. Sí, el día de ayer, señora Presidenta, señores congresistas, estuve presente en ese proceso de negociación por el problema de Cerro de Pasco y no hay hasta la fecha acciones concretas frente a la problemática que están planteando la gente. En este momento hay niños durmiendo en la calle y se ha incrementado el refuerzo policial, Presidenta. Esperemos que el ministro del Interior y a través de los congresistas del oficialismo les pido que no haya una medida militar contra la gente. Son mujeres, son hombres con niños encadenados frente a ese ministerio y no es un tema menor. Aquí en la posibilidad del gobierno de demostrar su capacidad ha estado el congresista Ventura y también ha estado el congresista Rosas y hemos estado tratando de interceder frente a un tema que es vital para el país. No demos la espalda a esa gente, congresistas, señora Presidenta, y aun cuando no sea un tema quizás vinculado con el punto central, yo sí quiero llamar la atención porque es nuestra obligación como Parlamento preservar la vida de las personas. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra. Congresista Arana, usted ya había terminado la idea. Por favor, no estamos en el debate todavía de la moción. Para que pueda terminar, por favor. Presidenta, en ese sentido quisiera invocar que, en todo caso, se adhieran a la moción de interpelación que se ha presentado, que se quiere presentar para la interpelación del ministro Torne
en vez de la propuesta que se ha hecho en este momento, y que ojalá hoy día también podamos ver la creación de la comisión investigadora de los temas del Callao, presidenta, que viene ya esperando 7 meses. Muchas gracias. Congresista Arana, no hay ninguna moción de interpelación para el ministro Torne todavía, es la única que me ha llegado ahora. Congresista Velázquez tiene uso de la palabra. He sostenido que, salvo que el audio que se propaló pudiera haber sido editado, era evidente que las expresiones entre el ministro de Economía y el Contralor General de la República resultaban absolutamente inconvenientes para el sistema democrático. No se puede justificar lo que es evidente. Si el audio no era grabado, las propuestas que hacía el ministro de Economía, las insinuaciones, no merecen mayor decisión que establecer si hay o no hay ahí un error político. Y en política los errores se pagan, pero también los errores en política, cuando se castigan, se respetan los principios mínimos del debido proceso. Yo estoy de acuerdo, presidenta, voy a votar a favor, si el ministro es interpelado, que lo censuren. Pero lo que no estoy a favor es que se quiera parar el funcionamiento del Parlamento. Esa es una muestra de intolerancia. Han leído el reglamento y no han dicho dónde está esta prescripción. Yo creo que sentaríamos un mal precedente, presidenta. No podemos parar el funcionamiento del Parlamento, máxime cuando el ministro ha aceptado el día de mañana venir a la Comisión de Fiscalización, justamente que la preside un miembro de la bancada del congresista que ha pedido parar el funcionamiento del Parlamento. Entonces busquemos una fórmula para adelantar la presencia del ministro. ¿Se ha hecho la gestión para que venga al mediodía, en la tarde? No. Entonces, yo creo, presidenta, que es grave la responsabilidad del ministro, y lo digo y lo anuncio. Yo no creo que el ministro pueda venir más allá que salvar de la responsabilidad al presidente. Lo único que escucharemos de él es si el presidente verdaderamente lo autorizó para que hiciera esta propuesta indecente al Contralor, o él se tomó el nombre. De ahí no hay otra cosa que hacer. No nos pongamos una venda en los ojos. Y quiero decir, presidenta, que cuando el gobierno dice que este Parlamento es obstruccionista, que este gobierno comete abuso del poder, este gobierno está salvando la democracia. Nunca he visto un gobierno tan irresponsable, a pesar que nos vendieron la imagen de ser los salvadores de la conducción del país, de los tecnócratas, del gabinete de lujo. Hemos visto el tema chinchero. ¿Es culpa del Parlamento que un gobierno diga este contrato es lesivo a los intereses del país, lo parchen, lo remiendan, y que no tengan la valentía de defender esa adenda, y que luego lo condicionen a este sujeto que es el Contralor, y antes de que el Contralor se pronuncie, renuncian? ¿Qué culpa tiene el Parlamento? ¿Qué culpa tiene el Parlamento que el ministro de Economía se reúna irregularmente con el Contralor antes de que salga un informe? ¿Qué culpa tiene el Parlamento? ¿Acaso no tenemos autoridad para hacer las correcciones? Claro, presidenta, una censura a un mal ministro como el que se va a ir, evidentemente es un acto de grandeza del Parlamento para corregir y para permitir que el sistema democrático siga funcionando. Y quiero decir algo, ojalá que la decisión se tome el día de hoy con los votos, sea con razonamiento y con criterio, y no lo que el país está viendo, que al Contralor sí lo quieren salvar, aquel que ha chuponeado, aquel que ha hecho actividades lucrativas, a él sí el debido proceso, a él sí le quieren instaurar un proceso para dilatarlo. Ojalá que la comisión que se ha instalado pueda resolver en 15 días, pueda resolver el caso del Contralor, porque así como el ministro de Economía no puede estar un día más al frente del sector, el Contralor es una vergüenza, y es una vergüenza que este Parlamento no se pronuncie. Yo, presidenta, lo digo a título personal. Si el ministro de Economía por este error político debe irse a su casa, yo creo que el Contralor no solamente debe irse a su casa. Primero, el Parlamento tiene que retirarlo, pero yo tengo la seguridad que el Poder Judicial demostrará que este señor es un inescrupuloso, que no puede estar un día más al frente del Sistema Nacional de Control, y que si este Parlamento no se pronuncia, quedará como un pendón en la historia del Parlamento haber protegido a un inescrupuloso como el Contralor General de la República. Gracias, presidenta. Sí, gracias. Yo solicito inmediatamente reunión de portavoces. Se suspende la sesión por 15 minutos solamente.